la máxima densidad de lodo, que prácticamente es esto que estamos viendo. Entonces es igual a la presión del poro más el margen de control. Obviamente esta es la presión de poro en mi punto 1, o en nuestro caso, en nuestra celda 1, que va a ser nuestro primer dato, ¿no? Nuestra celda, bueno, tal vez sea la 2 o la 3 porque tenemos el encabezado en las primeras celdas, ¿no? Pero es el primer dato que tenemos de presión de poro más el margen de control, y me estaría dando esta primer máxima densidad de lodo. Pero para la siguiente celda, lo que tenemos que hacer es evaluar con esta condicional. Si mi máxima densidad de lodo, que vuelvo a evaluar nuevamente, esto sería igual a la presión de poro en la celda 2 más el margen de control. Y lo que hace aquí es evaluarme si esto es menor o igual a la máxima densidad de lodo en mi celda anterior, es decir, la va a comparar con esto. Si esta de aquí es menor o igual, como dice aquí, a este de aquí abajo, a este término, o esta sumatoria, entonces lo que va a hacer es igualarme la máxima densidad de lodo, o la máxima densidad de lodo en este punto I ya no va a ser esto, sino va a ser la máxima densidad de lodo del punto anterior. Si esto es menor, esto no lo va a considerar y le va a asignar el valor del punto anterior. Sí se dan cuenta que estamos haciendo esta cuestión de esa regresión, o esos puntos en donde mi densidad de lodo empieza a bajar nuevamente, la estamos omitiendo con esta condicional, porque todo lo que empiece a bajar o a decrementar, como menciono aquí, por lo menos la va a igualar al punto anterior y vamos a tener esa densidad de lodo constante. En caso contrario, si la máxima densidad de lodo en este punto 2, por ejemplo, nuevamente, o en el punto 3 vamos a tomar el siguiente punto, es mayor al del punto anterior, entonces va a conservar su respectivo valor y no le vamos a asignar el del punto anterior. Creo que de repente así, con esos términos de pseudocódigo, sobre todo si no hemos, para aquellos que ya tienen alguna experiencia programando en lenguajes sencillos, incluso en Excel metiendo este tipo de fórmulas, creo que se facilita aquí la lectura, pero aquellos que no, sí se puede complicar, pero ya en la parte práctica creo que podemos resolver estas dudas como tal. ¿De acuerdo? Siguiendo este algoritmo, vamos a obtener esta línea verde que va a ser mi límite inferior, que me va a ser útil para definir esa densidad de lodo diseñada. Ahora bien, en el caso del límite superior, esta curva color naranja que vemos aquí, en este caso ya no estaremos aplicando algún algoritmo, simplemente le estaríamos restando el margen de fractura, ese 0.03 que vimos anteriormente en las tablitas, le estaremos restando ese valor a la presión de fractura o al gradiente de fractura, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y con eso nosotros tenemos en primera instancia una zona segura en donde nosotros vamos a trabajar y en donde nosotros vamos a poder definir los asentamientos. Nuestra zona segura, en este caso, quedaría en esta zona sombreada. Perfecto. Hasta aquí todavía no hemos aplicado ningún criterio. Y ahora sí vamos a proceder a iniciar, a utilizar o a considerar nuestro primer criterio, que es el criterio de máxima densidad de lodo o el asentamiento por efecto de la densidad del fluido de control. Este método o este diseño lo podemos realizar de dos maneras. Podemos realizarla como menciona aquí. El diseño lo podemos hacer inicialmente de abajo hacia arriba, ¿verdad? Es decir, considerando la última profundidad o la profundidad total y de ahí irnos subiendo. O podemos considerar de arriba hacia abajo.
¿Cuáles son las ventajas o desventajas de hacerlo de esta manera, de arriba hacia abajo? Es que usualmente, o en la mayoría de las ocasiones, casi siempre, tenemos que introducir o asentar las tuberías a una profundidad mayor, por lo que se interpreta como un mayor costo en la construcción de este pozo, ¿de acuerdo? Y vamos a verla ahorita si quieren en un ejemplo. Entonces vamos a ver este que tenemos aquí inicialmente, con este diseño de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hacemos es inicialmente identificar nuestra máxima densidad de lodo. Inicialmente nosotros tenemos estas dos tuberías, ya les había comentado, usualmente estas ya están eh, ya consideradas por la parte de geotecnia, en este caso, en la parte de la profundidad total, es en donde tenemos el objetivo, digamos que estas dos ya las tenemos previsualizadas, y lo que nos interesa es encontrar las que se encuentran en medio de estas dos tuberías, la conductora y la de explotación. Tenemos que un diseño para perforar un pozo hasta la profundidad cuyo objetivo está a 5.400 metros aproximadamente, ¿no? Que es a donde vamos a perforar el pozo, según esto de aquí que vemos, y el tubo conductor se encuentra posicionado a 200 metros. Entonces, inicialmente, no tomen en cuenta estas dos tuberías que tenemos aquí. Inicialmente yo nada más tengo la conductora y la de explotación, y es en donde aquí empezamos a validar. ¿Qué pasa si yo solamente considero perforar de 200 metros a 5.400 metros? Considero este primer criterio y observo cuál es la máxima densidad de lodo que se diseñó o que estamos diseñando, que vendría siendo en este caso la que se encuentra en el punto, en este punto. Voy a cambiar el color. Perfecto, en esta posición. Ahí tengo mi máxima densidad de lodo, y lo que tengo que hacer aquí en primera instancia es trazar una línea vertical, como la que vemos aquí. Trazamos una línea vertical hasta el punto en donde intersecta con mi fractura reducida. ¿Cuál es mi fractura reducida? En este caso, mi límite superior. No con el gradiente de fractura, sino con mi límite superior que definí, que es esta línea punteada color naranja. No. Una vez que intersecta ahí, me está indicando que yo debo de asentar una tubería en esa posición para evitar problemas con esta densidad de lodo, que yo fracture a la formación, que no exceda este gradiente de fractura o esta fractura reducida, principalmente. Tras tierra de explotación. Entonces, de 4.000 a 5.400, con este primer criterio ya está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no voy a tener problemas con esta máxima densidad de lodo. Yo puedo perforar de 4.000 a 5.400 con esta densidad de lodo y se encuentra dentro de mi zona segura. Ahora bien, vamos a evaluar de 200 metros a 4.000 metros si yo puedo perforar un agujero con la máxima densidad de lodo ahora definida a 4.000 metros, que en este caso es a esta profundidad. En este punto en donde intersecta esta línea horizontal color negro con mi línea punteada, que viene siendo mi densidad de lodo, mi máxima densidad de lodo en este punto. Y nuevamente hacemos lo mismo, trazamos una vertical. ¿Hasta qué punto? Hasta donde nuevamente intersecte
con mi fractura reducida, como podemos observarlo aquí. Y aquí me está indicando que es necesario nuevamente asentar otra tubería, ahora a 1700 metros, porque yo no voy a poder llegar de 200 a 4000 metros sin fracturar la roca en este punto, ¿no? De aquí hacia arriba. Por esta densidad de lodo que va a estar ejerciendo una presión hidrostática mayor a esta presión de fractura. Ahora bien, nuevamente, ya tenemos esta posición y evaluamos por último de 200 a 1700 si yo puedo perforar el agujero con estas condiciones de máxima densidad de lodo, ahora con esta máxima densidad de lodo que tenemos aquí. Trazo mi línea horizontal, intersecto con mi máxima densidad de lodo y nuevamente trazo una vertical. Y observo que aquí, prácticamente aquí lo señalo, pero básicamente es porque ya se encuentra el conductor a 200 metros. Y en esta posición estamos definiendo que ya no voy a tener problemas por estar fuera de mi zona segura, que definimos anteriormente, y no voy a tener problemas de fracturar por estar por encima de esta gradiente de fractura ni por debajo de esta presión. Entonces, es así como manejamos, se ve sencillo, vamos a ver si realmente lo es cuando apliquemos en nuestro caso práctico ahí en Excel, esta condición. ¡Ey! O este primer criterio de máxima densidad de lodo. ¿De acuerdo? Este es considerando el diseño de abajo hacia arriba. Ahora bien, ¿qué pasa si yo considero, y voy a borrar esto de aquí, listo. ¿Qué pasa si yo considero de arriba hacia abajo? Lo voy a poner de igual de color negro, o este color morado, yo creo que es o este azul. De arriba hacia abajo, ¿cómo lo haríamos? Estaremos considerando un valor más cercano o más alto. En este caso estaremos iniciando con este valor de aquí, de la máximo valor que puedo tomar de densidad de lodo, y de ahí puedo trazar una vertical. Para ponerme chueco, creo que no tiene, a ver si no me voy a tratar de irme lo más derecho posible. Más o menos. Me está indicando que yo puedo, con esta máxima densidad de lodo, colocar una tubería aproximadamente a 3000 metros. Esta primera TR1 la estaré bajando a 3000 metros. ¿De acuerdo? De aquí trazo una horizontal hasta mi gradiente de fractura reducida, o mi presión de fractura reducida, y nuevamente trazo una vertical, más o menos por ahí, aproximadamente a 4900 metros. Estaría mi TR2, y por último la de explotación a 5400. Entonces vean ustedes aquí, tenemos la misma cantidad de tuberías, tenemos una conductora, dos, la TR1, la TR2 y la de explotación. ¿Qué es lo que cambia aquí entre un diseño y otro? La profundidad del asentamiento. Si yo considero este diseño de arriba hacia abajo, voy a tener que asentarlos a una mayor profundidad, a 3000 y a 4900. Lo cual, en primera instancia, eso conlleva a un mayor costo, porque estamos introduciendo mayor cantidad de acero, porque aquí las tuberías se manejan por costos por unidad de acero. Entonces, ya por la parte económica ya no es, digamos, viable,
ya no estamos optimizando esta parte de la definición de los asentamientos. Es una de las desventajas que tenemos con este criterio de arriba hacia abajo. Y para nuestro caso práctico, entonces estaríamos tomando este diseño de abajo hacia arriba, ya que buscamos definir de la mejor manera, de la manera óptima, o de una manera óptima, esta profundidad de asentamiento en primera instancia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos definido, se dan cuenta, 4 tuberías. Ya voy a quitar esto de aquí para que no se confunda. Ya tengo definido 4 tuberías de revestimiento. Y ya evaluamos este primer criterio de máxima densidad de lodo. Vamos a tratar de respetar estos 4 asentamientos o estas 4 etapas para que en los siguientes criterios que vienen, que habíamos dicho que está el de pegadura por presión diferencial, el de tolerancia al brote, efecto del brote, etcétera, vamos a tratar que aquellos criterios solamente sean una modificación o solamente nos modifiquen estas 4 asentamientos, ¿no? No porque ya no esté cumpliendo con pegadura por presión diferencial, añada otra tubería adicional, sino vamos a tratar de modificar este esquema con estas 4 tuberías para lograr de que en primera instancia pueda cumplir con estos 2 criterios. Inicialmente, pues si estoy evaluando pegadura por presión diferencial o si ya estoy evaluando tolerancia al brote, que cumpla con ya mis 3 criterios modificando estos. En caso de que ya no cumpla, yo ya no pueda modificar, ya no vea alguna forma de poder modificar y que esté cumpliendo con mis 3 criterios, ya ahí estaremos añadiendo una tubería adicional, pero siempre hay que tratar de que sea nuestra última opción, estar añadiendo más tuberías o más etapas en este caso. Perfecto. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, perfecto. Igual las dudas pueden salir ahí en el ejercicio práctico, no se preocupen. Perfecto. Entonces, este es considerando nuestro primer criterio. Si se dan cuenta, parece que está sencillo y realmente lo es. Sin embargo, no todos los pozos se ven como este. No todos los pozos tienen esa densidad de lodo incremental y podemos tener cosas extrañas. Incluso creo que les puede parecer algo complejo, ¿no? Voy a borrar todo eso. Aquí cómo estaríamos definiendo esa máxima densidad de lodo. Ahí se los dejo para que lo estudien, porque igual lo vamos a aplicar. No recuerdo dónde lo tomé, pero esto está, estoy considerando que esto está mal. Y es interesante, pongan a verlo y vean cómo podemos mejorar esta definición de máxima densidad de lodo. Ya si alguien lo entiende mejor o encuentra un esquema mejor de cómo definir esto, estaría bien que lo comentemos aquí en la siguiente sesión, si quieren. Pero no se preocupen, de todos modos creo que vamos a ver algo muy parecido en nuestro caso práctico. Ahí se los dejo nada más como tarea moral. Perfecto. Entonces, ya tenemos entendido este primer criterio. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo criterio. Perfecto. Ya definí 4 tuberías de revestimiento. Bueno, definí 2 porque ya el conductor ya lo tenía establecido, la de explotación también. En este caso, ya adicionamos 2 más. En total tenemos 4 tuberías. Ahora vamos a validar con el siguiente criterio, que es este de pegadura por presión diferencial. Y esto ocurre, y es muy importante esta parte de entender o saber, mejor dicho, que todo esto que estamos estudiando hay que entenderlo y relacionarlo con la geología del lugar. Porque cuando ocurre este proceso o este mecanismo de pegadura por presión diferencial, como dice aquí, vean bien, ocurre cuando la sarta de perforación es empujada contra la formación por una fuerza denominada presión diferencial.
Pero ¿qué condiciones o qué características debe de tener esta formación para que exista este empuje contra la formación? Ok, es muy importante entender que esto debe darse en una formación permeable, en donde pueda existir un desequilibrio entre mi presión ejercida por el fluido de perforación y mi presión de poro. ¿A qué me refiero con un desequilibrio? Usualmente tratamos que esta densidad de lodo esté muy cercana a mi presión de poro, en términos de gradiente, o en términos también de presión hidrostática, que sea muy cercana igual a esa presión de poro, sobre todo porque esto ayuda mucho a la eficiencia de la perforación, ¿no? También ese es importante. Pero otro tema importante es que si yo incremento considerablemente la presión hidrostática y existe una diferencia sustancial, va a ocurrir el efecto, ¿qué ejemplo podemos poner? Un ejemplo muy general, por ejemplo, ahí en su lavabo, no sé si tienen ahí, creo que todos los lavabos de repente tenemos ahí el tapón. ¿Qué pasa si yo le pongo el tapón y lo lleno con agua y el lavabo? Pasa este efecto, ¿no? Se llena, tiene cierta altura mi columna de agua, que está ejerciendo una presión hidrostática, dependiendo de la columna va a ser la presión que está ejerciendo y obviamente también de la densidad, ¿no? Del fluido que tenga contenido. ¿Qué ocurre aquí? En primera instancia, nosotros lo estamos llenando de manera continua, estamos vertiendo el agua y sin tapón está ejerciendo o se está fugando por este ducto. ¿Qué ocurre si yo voy moviendo el tapón? Este tapón va a estar sufriendo esta presión hidrostática porque ya en esta parte de aquí ya no se encuentra este fluido, ya podemos tener, por ejemplo, aire, que genera una presión diferencial distinta, porque aquí tengo mi presión hidrostática y supongamos muy general que aquí tenemos una presión atmosférica. Podemos decir lo que es muy cercana a cero, ¿no? Ya si nos ponemos muy rigurosos es 14.6, ¿no? Me parece. PSI en este caso. O una atmósfera. ¿Qué ocurre ahí? Ustedes, cuando intenten quitarlo, van a sentir una cierta reacción de un empuje hacia abajo. Cuando ustedes traten de jalar este tapón hacia arriba, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes sienten ese empuje y este es por el efecto de esta columna hidrostática, de tener el tapón ahí, por esta presión diferencial que se está generando. Otro efecto, por ejemplo, quitan el tapón, están llenando su fregadero y ponen la mano. ¿Qué es lo que sienten? Que la mano, la palma de su mano se está siendo succionada por este orificio, ¿no? Ahí en su lavabo. Prácticamente tiene que ver por este efecto de la presión diferencial. Imagínense, esto ocurre en la vida cotidiana y sentimos una cierta reacción cuando trato de quitar este tapón o trato de quitar la mano, ¿no? Ahora imagínense cuando estamos a profundidades, no sé, de 3.000, 4.000 metros, tenemos una densidad de lodo muy grande, no sé, de 2.2, no sé, cualquier densidad mayor a la del agua. Y tenemos una formación permeable. Y tenemos mi presión hidrostática con una cierta densidad de lodo, que si esta se encuentra muy alejada, se encuentra muy por encima de esta densidad de lodo, como vemos el efecto de aquí, donde mi presión hidrostática va a ser mucho mayor a mi presión atmosférica, va a ocurrir lo mismo aquí. De mi presión hidrostática va a ser mucho más grande que mi presión de poro y eso va a estar generando que mi sarta, la tubería que yo esté introduciendo, ya sea tubería de perforación o tubería de revestimiento,
cualquier herramienta que yo introduzca y se ponga en el paso o en esta sección en donde se está filtrando, está fluyendo, vamos a ponerlo así de manera más general, esta, estas condiciones de presiones. Entonces, la presión hidrostática, lo que estará ejerciendo aquí, sería un atrapamiento, algo parecido a lo que vemos aquí, ¿no? Un empuje hacia esta formación, porque tenemos una presión hidrostática mayor a la presión de poro. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que entendamos aquí un poquito del fenómeno. ¿Dónde ocurre? Formación permeable. ¿Por qué ocurre? Por un desequilibrio entre mi presión que está en el pozo, por esa presión hidrostática, y la presión de poro que tenemos en la formación. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué les digo que es importante conocer la parte de la geología? Porque nosotros vamos a tratar de definir la pegadura por presión diferencial con ciertos valores de límite de presión diferencial, que más adelante lo vamos a ver, pero de repente, si no tenemos datos duros, eventos de ciertos pozos, podemos tomar valores de pozos de correlación o pozos o datos publicados en la literatura, en donde tal vez no estén coincidiendo y me estén, por ejemplo, yo ya aplicándolo, me estén dando una pegadura por presión diferencial. Y si yo no tomo en cuenta la geología y de repente después la reviso y observo que en esa posición pues se encontraba un gran intervalo de lutitas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tal vez puse esa tubería por demás, porque los datos que yo estaba tomando eran de datos publicados o de datos de pozos que no correlacionaban bien con el pozo, etcétera. Y pues prácticamente en ese tipo de rocas no íbamos a tener este efecto de pegadura por presión diferencial. ¿Por qué? Porque no cumplen con este primer requisito que debe ser una formación permeable. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cómo obtenemos la presión diferencial? Básicamente, como le indica aquí, va a ser una diferencia entre la presión hidrostática, que está ejerciendo la densidad de lodo, y la presión de formación. En otras palabras, esto está en términos de PSI. Podemos poner así como densidad de lodo o peso de lodo menos la presión del poro. En gradiente lo podemos tomar. Y más adelante vamos a ver también este de aquí. Esto es igual a esa presión diferencial, pues es delta P. Perfecto. Pero antes de entrar a ver cómo lo vamos a calcular, vamos a definir lo que les comentaba, el límite de presión diferencial. En primera instancia, van a existir distintas condiciones en las que se va a presentar o se tiene una presión diferencial. Y esto se debe o va a ser este efecto por la cantidad de presión hidrostática que tenga, ¿de acuerdo? O la presión de formación que se tenga. En primera instancia, una presión diferencial va a ser mayor a cero si se cumple esta condición. Si mi presión hidrostática es mayor a la presión de poro. ¿Cuándo ocurre si una presión diferencial negativa? Obviamente tiene que ser cuando, si nosotros nos regresamos aquí a este modelito, si mi densidad de lodo es mayor a la presión de poro, este dato va a ser positivo. Si mi presión de poro es mucho mayor a mi densidad de lodo, este va a ser negativo. Si son iguales, van a ser igual así. Lo podemos ver directamente desde aquí, ¿no? Y es lo que me está indicando aquí. Mi presión diferencial va a ser menor que 0 si mi presión hidrostática es menor a la presión de poro. Y la presión diferencial va a ser 0 si estos son iguales. Ahora bien, nosotros
nosotros para poder utilizar este criterio debemos de definir un límite de presión diferencial que vamos a empezar a nombrar como LPD. Nuevamente les recuerdo, ya les compartí las notas para que cuando estemos haciendo el ejercicio y no tengamos que poner el nombre completo y de repente si tienen dudas y me pueden preguntar, claro, pero si se ponen a repasar y no entienden y no recuerdan que era LPD, aquí lo estamos recalcando, ¿no? Que es el límite de presión diferencial. Entonces, si tienen dudas, también se pueden regresar a sus notas y pueden ver lo que significa, ¿no? Se refiere a la máxima presión diferencial que se tendrá sin que ocurra un evento de pegadura. ¿De acuerdo? Y por ahí varios autores definen dos rangos para este límite de presión diferencial. Uno que se encuentra en la zona transicional, es decir, en donde pasamos de una zona de presión de poro normal a una presión de poro anormal, en esa transición, y otro para la zona de presiones anormales. Entonces deberemos de definir en primera instancia dos límites de presión diferencial. Obviamente esto tiene que ver con los datos publicados por los autores, en este caso, por ejemplo, Adams define como estos dos rangos o estas dos definiciones de límite de presión diferencial para la transición y para la presión normal de la siguiente manera. Para la zona de transición define valores entre 2000 y 2300 PSI de acuerdo a su experiencia, los puestos que ha trabajado, y de 3000 a 3300 PSI. Ojo, hay que tener cuidado, por ejemplo, vamos a ocupar estos datos porque creo que este pozo que tenemos, no tenemos datos duros, ¿de acuerdo? Y bueno, todo eso se basa con la experiencia del autor, de que haya presentado. Aquí, ¿qué sería lo ideal? Por ejemplo, tener de los pozos de correlación, pozos que tienen con unas geológicas similares, información similar, etc. Validar si en los eventos ocurridos durante la perforación hubo algo referente a algún atrapamiento o algún intento de atrapamiento. No. Pegadura por presión ya. diferencial. Ya. Si encontramos este valor, nosotros podemos identificar este límite de presión diferencial. ¡Ey, no! ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos determinar? Pues prácticamente en ese punto, en esa posición, este fenómeno o este evento de pegadura, se toma en cuenta ¡Ya! la densidad de lodo y obviamente la presión de poro en esa posición. Y se saca la diferencia. Sacando esa diferencia vamos a tener un valor de presión diferencial, pero ese va a ser nuestro límite de presión diferencial porque a esa posición, con estas condiciones de densidad de lodo y presión de poro, ya tuve un evento de pegadura por presión diferencial. Entonces, ese debería de considerarlo como el límite. Esto con eventos que han ocurrido durante la perforación de pozos de correlación. Y obviamente dentro de estas zonas o estas formaciones cumplen con esta característica de ser permeables. En nuestro caso no tenemos eventos que para poder utilizar esta condición, pero ya lo tenemos en cuenta, pues si algún día lo requieren o lo van a ocupar, o tienen ese tipo de datos, ya saben más o menos cómo obtener este límite de presión diferencial con base a sus eventos que han detectado. En nuestro caso vamos a ocupar estos, vamos a ocupar los más altos para ver cómo nos dan. Y en caso de que no se vea este efecto de pegadura por presión diferencial, podemos estar ahí jugando con estos valores, ¿no? Ahorita lo podemos hacer porque estamos aprendiendo. Y lo que me interesa aquí es que ustedes vean cuando se ve este efecto de pegadura por presión diferencial y cómo se aplica en caso de no cumplir, ¿no? O qué es lo que se debe hacer en caso de no cumplir y tengamos o se puede tener algún evento posible de pegadura por presión diferencial. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la presión diferencial la podemos calcular de esta manera.
Eso es en términos de PSI, por eso se está multiplicando por este valor de 1.422 y se está multiplicando por la profundidad, este delta P. Entonces, este delta P lo está tomando en gramos sobre centímetro cúbico, por la diferencia que está haciendo aquí, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico. Pero ojo, para nuestro análisis, si se dan cuenta, tiene, y siempre para cualquier modelo hay que ver estos subíndices que tenemos aquí. Sobre todo ya cuando lo vayamos a aplicar. E incluso me lo está indicando aquí abajo. Es la máxima densidad de lodo a la profundidad actual. Quiere decir que si yo estoy evaluando en la celda 1, en mi posición 1, es mi máxima densidad de lodo en la posición 1. Si estoy evaluando en la posición 2, es mi máxima densidad de lodo en la posición 2, etc. ¿De acuerdo? Pero la presión de poro no tiene ese subíndice I, tiene esta UTR, que es a lo que se refiere. Es muy importante también tenerlo y validarlo si encuentran algunos modelos en la literatura y en artículos, libros, etcétera, validen correctamente qué es lo que significa cada parámetro, cada variable que tiene el modelo. No solamente es ocupar el modelo y dice presión de poro, entonces nada más le meto la presión de poro y lo empiezo a variar como mi máxima densidad de lodo. Pues sería la presión de poro en mi punto 1, en mi presión de poro en mi punto 2, etcétera, pero no. ¿Por qué? Porque tiene subíndices y esto me está indicando que tiene ciertas restricciones. En este caso, para evaluar la presión de poro en cierta etapa, me está diciendo que es la presión de poro en el primer metro descubierto de mi último asentamiento. Es decir, si yo voy a perforar o ya tengo definido, vamos a regresarnos a nuestro ejercicio, mi asentamiento, y quiero evaluar si puede tener efecto de pegadura por presión diferencial en este intervalo de 200 a 1700, ¿cuál sería mi primer metro descubierto? En este caso, a 201 metros. Entonces, a 201 metros debo de ir a identificar la presión de poro y ese va a ser mi valor. Entonces, quiere decir que este valor va a ser constante, va a ser fijo. Ojo, va a ser fijo, pero para la etapa que estoy evaluando. Porque si yo ya evalúo la siguiente etapa, por ejemplo, ya se evalúo de 1700 a 4000 metros, ya no voy a considerar la presión de poro a 201 metros. Ya voy a considerar la presión de poro a 1701 metros y ese va a ser constante. La densidad de lodo va a ir variando y le voy restando este valor constante de la presión de poro a 1701 metros. ¿De acuerdo? Y obviamente esto sí es variable. Esto varía con respecto a la posición que yo estoy evaluando. ¿De acuerdo? Y la presión de poro no. Si yo estoy en la posición 4, va a mantener el mismo valor de presión de poro a, por ejemplo, a estos 1701 metros o a 4001 metros, que está en la siguiente etapa, ¿no? Esto depende de la etapa que estemos evaluando. Por eso de repente vemos estos modelos muy sencillos y podemos decir, pues son fáciles de aplicar, ¿no? Sin problemas. No vemos esas integrales derivadas que de repente nos pueden espantar. Pero sí hay que tener en cuenta que tienen subíndices o que tienen ciertas restricciones y tienen cierta forma de uso este tipo de modelos. Perfecto. Obviamente aquí lo que estoy haciendo, el gradiente de presión diferencial que está en PSI, me está nuevamente dividiendo entre 1.422 y por la profundidad, que básicamente es como si yo solamente estuviese considerando la máxima densidad de lodo, el punto I, menos la presión de poro en el primer metro descubierto de mi último asentamiento, que es esto de aquí. Si yo le quito esto y esto, obviamente esto está en términos de gradiente o de densidad equivalente, gramos sobre centímetro cúbico, y tenemos que es igual a esto.
Ahora bien, el límite de presión diferencial, ese sí lo tenemos, por ejemplo, si usamos estos de la literatura, estos están en PSI, lo vemos aquí, o lo tenemos también en kilogramos sobre centímetro cúbico, podemos ocupar cualquiera de los dos. Si lo utilizamos en PSI, lo dividimos entre 1.422 y después, bueno, y por la profundidad, y esto nos va a dar en términos de gradiente. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos? Aquí estoy mostrando el procedimiento que debemos de seguir para evaluar este segundo criterio de pegadura por presión diferencial. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Nos está diciendo que en el primer metro después del último asentamiento debemos de evaluar si mi presión diferencial o mi delta P que estoy calculando en la posición I es menor o igual a mi límite que estoy asignando, entonces vamos a evaluar la PD a la siguiente profundidad. Y vamos a repetir así hasta alcanzar la profundidad de asentamiento de la Tierra. Es decir, de aquí iniciamos con el primer punto, hace esta evaluación, si no intersecta, entonces podemos seguir. En caso de que mi presión diferencial sea mayor a mi límite que yo estoy designando, entonces debemos de asentar, bueno, aquí lo puse como asentar una nueva tubería de revestimiento, pero más bien sería intentar reacomodar las que ya tenemos con el fin de que pueda cumplir con este criterio y con el criterio anterior. ¿De acuerdo? En caso de que no se pueda, ahora sí debemos de, como última instancia, asentar una nueva tubería en la última profundidad donde no se cumple, o donde se cumple, mejor dicho, esta condición. Por ejemplo, tenemos este caso de esta profundidad a esta. Este de aquí es mi presión diferencial y este de aquí es mi límite de presión diferencial. Si yo evalúo en toda la profundidad y estos jamás se intersectan, lo podemos ver también de esta manera gráfica. Si estos no se intersectan, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Si no se intersectan, entonces no voy a tener problemas con este fenómeno de la pegadura por presión diferencial. Y ahora veamos este ejemplo que evaluamos de esta posición a esta posición. Observamos que ya existe una intersección antes de llegar a este asentamiento. Entonces ahí nosotros debemos de colocar una tubería. Creo que por ahí alguien quería comentar algo. Sí, una pregunta. No te alcancé a escuchar muy bien, no vi quién es. No sé, Saúl, ¿alcanzas a escuchar? No, para ser honesto, no a escuchar igual, pero es que yo creo que le tuve que bajar un poquito al sonido. No te alcanzamos a escuchar, pero no sé si tengas a duda referente a esto o tienes un problema ahí, no puedes visualizar la presentación. O si quieres puedes escribirlo, compañera. Yo creo que sería la opción y ya, por favor, Saúl, si me haces favor de validarlo y me comentas, por favor, porque no puedo ver mi chat aquí. No lo encuentro. Claro. Por favor. Perfecto. Bien, no sé si tengan ahí alguien otra duda. O si ya se incorporó la compañera la duda que tenía. Perfecto. Entonces, básicamente se dan cuenta, pues ya visto aquí de manera gráfica, debemos de, ¿qué vamos a hacer? Tratar de modificar los asentamientos, en caso de que pues ya por más que moví, no queda, obviamente cumpliendo con estas cuestiones de ingeniería que nosotros debemos realizar. Y en caso de que no
no quede o no cuadre o no cumpla con mis criterios ya previamente ya establecidos, entonces ahí nos vemos obligados a asentar una nueva tubería. Ya parece que ya escribió la compañera. A ver, Y ¿sí es lo que comenta? nos comenta que no alcanza a ver cuando indica algo en la diapositiva. Ups, no sé si los demás puedan ver, visualizar lo que estoy escribiendo. Sí se ve, ingeniero. Yo creo que ahí puede ser el problema de su internet, que está tardando en llegar la recepción, o no sé si puede ser la resolución. Pero yo creo que sí, los demás sí lo ven, ¿verdad? Ahí nada más. Para corroborar con todos. Con la mayoría. Sí, lo vemos, la mayoría. Ah, ok. Perfecto, sí. Ahí coméntale a tu compañera que lo valide, porque creo que la mayoría sí lo ven. Y puede ser el problema ahí de su red. Sí, ingeniero. Por favor, gracias, Saúl. Perfecto. Entonces, aquí es en donde ya no estamos cumpliendo. Validamos y vamos a verlo o vamos a seguir con este ejemplo que teníamos. Aquí ya definimos estas tuberías, ya tenemos 4 tuberías y ahora vamos a evaluar este ejemplo que tenemos aquí con este segundo ejemplo. Y ya lo tenemos, por ejemplo, visto aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, de 200 a 1700 metros, identificamos la presión de poro a 201 metros, que en este caso pues es una presión de poro normal, está dando un valor de 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. Para esta primera etapa, entonces esta sería mi presión de poro en mi primer metro descubierto de mi último asentamiento. Esta es mi presión de poro. Y lo evalúo con esta densidad de lodo. Si se dan cuenta, desde los 200 metros hasta aproximadamente 1100 metros, se dan cuenta aquí, sigue ese valor de 0.05 o sí, 0.05 aproximadamente aquí, creo que fue el valor que tomé. Y se dan cuenta, la presión diferencial es esta diferencia que vemos aquí. Obviamente aquí vemos que esto despega hasta esta posición y ya hay una diferencia mayor, pero básicamente porque estamos considerando esta presión de poro, la estamos extrapolando hasta esta posición y me está dando prácticamente esta diferencia. Entonces, ¿cómo sé que realmente lo estoy haciendo bien? Que tengo mi presión diferencial correcto. Porque debemos de visualizarlo de esta manera. Si se parece a esto que yo estoy viendo aquí, trazo una vertical hacia abajo hasta el asentamiento de mi presión de poro en mi primer metro descubierto de mi última tierra y hago una zona o coloreo la zona en donde se ve la diferencia entre mi densidad de lodo y esa presión de poro. Se parece a esto que yo veo aquí. ¿De acuerdo? Obviamente de aquí hacia abajo ya no se parece. Esto tiene, voy a borrar esto de aquí. Esto parece que tiene un retroceso aquí. Y es obvio, ¿por qué? Porque ya no estamos considerando esta presión de poro. Ahora estamos considerando la presión de poro a 1701 metros. Y prácticamente, si se dan cuenta, trazo la vertical nuevamente, 4000, y esto pues se ve como un triángulo, ¿no? Y es lo que estamos viendo acá. Salud. Algo incremental. No. Hasta los 4000 metros. No muerdo. Esto es por parte de la presión diferencial. No muerdo. Ahora, si nos ponemos a analizar el límite, tenemos este límite de presión diferencial que es para la zona de transición, es decir, la zona normal que tenemos aquí, de presión de poro normal, y una pequeña zona o la transición entre mi zona normal y mi zona anormal. Y este de aquí abajo es mi límite de presión diferencial para esta zona anormal. Entonces vamos a tener dos curvas de este tipo. Incluso esta la podemos extrapolar hasta abajo,
de esta manera, porque también me va a definir o me va a ayudar a definir esta otra sección. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que observamos? Por ejemplo, nuevamente siguiendo nuestro ejercicio, para la primera etapa, o la etapa superficial en este caso, de 200 a 1700, vemos que no va a haber problema de pegadura por presión diferencial, pero de 1700 a 4000 a 3700, aquí intersectan las dos curvas, la presión diferencial Nada. y el límite de presión diferencial. No. Ah, ¿Qué es lo que hacemos ahí? me duele. En este ejercicio vamos a ver qué es lo que hice. Creo que nada más adicioné a 3700 una tubería. Entonces ya tenemos la tubería 200 metros a 1700. Tengo a 3700 donde ya está cumpliendo. Ya no debería de tener problemas por pegadura por presión diferencial. Y tengo ya mi tubería a 4000 metros. Bueno, aquí la estoy manejando de esta forma. Ya cuando introduje esta tubería a 3700 metros, ya tengo la opción de esta tubería que tenía a 4000 metros. Tengo este rango de posición para moverla. Desde 4000 a 5200 metros yo puedo, porque es donde se encuentra mi zona segura, y es en donde yo puedo estar manipulando, puedo modificar este asentamiento. Por lo pronto lo voy a dejar marcado como en ese rango puedo poner esta tubería 3, que ahora ya estoy denominando tubería 3, porque la tubería 2 ya la subí a 3700 metros y tuve que colocar otra para que cumpliera en esta posición, ¿no? Por la pegadura por presión diferencial. Entonces, si se dan cuenta, modifiqué, agregué una tubería nueva, pero nuevamente volví a validar y reajustar esta condición, donde vea que cumpla con el tema de la máxima densidad del lodo, con ese primer criterio. Entonces, cuando yo realice modificaciones en mis siguientes criterios, yo debo de regresarme para validar que esté cumpliendo con mis criterios previos. Va a ser algo iterativo, vamos a ponerlo así. No. Perfecto. Entonces, por lo pronto vamos a manejarlo en estos rangos, no vamos a definir un valor fijo. Entonces ya tengo mi tubería conductora. 2, mi primer TR1, que a 1700 metros, que no se modificó. 3, mi TR2 a 3700, esa se modificó por cuestión de criterio de pegadura por presión diferencial, y también vemos que ya está cumpliendo con la máxima densidad de lodo, se encuentra dentro de la zona segura. Y 4, donde estamos definiendo un rango de 4000 a 5200 para sentar esta cuarta tubería, y 5 tuberías que viene siendo la de explotación, considerando la de explotación. Perfecto. Ya tenemos esto de aquí. Ahora, con esto ya tendríamos que evaluar el siguiente criterio, que les comentaba que en el siguiente criterio, que es el de ocurrencia al brote, tenemos 2 subcriterios. El primero, el efecto de brote, que se realiza principalmente o únicamente a la tubería superficial. Y tenemos el de tolerancia al brote. Perfecto, entonces hasta este punto ya tenemos aplicado, en este ejemplo que tenemos aquí en la presentación, los 2 primeros criterios, en donde con ese segundo criterio añadí una tubería adicional. Perfecto. Si se dan cuenta, todavía no le pongo el nombre de superficial, intermedia, y obviamente el conductor de explotación, eso es ya por default, las tenemos, ¿no? Porque la conductora es la primera tubería que tenemos en superficie, y la de explotación es la que tenemos en el objetivo. Entonces, por default, esa ya sabemos que es la de explotación. Pero las intermedias y la de superficial todavía no le ponemos el nombre, porque
debemos evaluar, ¿no? Por el momento podemos decirle que hasta este punto, esta tubería 2, o esta TR1, hasta este momento es la superficial. Tenemos una intermedia y tenemos la segunda intermedia. ¿De acuerdo? Pero posiblemente con los siguientes criterios no lo sabemos aún. Tal vez debemos de aceptar otra entre 2000 entre 200, perdón, y 1700, y esta ya se convertiría en otra intermedia, y la que se encuentra más somera entre estas dos ya sería la nueva superficie, ¿no? Pero eso no lo vamos a saber hasta que ocupemos el tercer criterio, que es el de ocurrencia al brote durante la perforación. Bueno, me detengo aquí un momento para preguntarles, ¿tienen alguna duda con estos dos primeros criterios o todo bien hasta el momento? ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Bueno, ¿podría poner la imagen anterior? Listo. Por favor. Bueno, ahí tengo una pregunta donde usted cambió la tubería, que fue en la profundidad, creo que estaba en 4000 y la cambió a 3700, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que Ya va. hace es Ahí. la tubería, bueno, ahí cómo sería el cambio. Ahí te quiero. Por ejemplo, si donde intersectan las dos líneas, ese punto ahí habría presión diferencial. Entonces, ahí qué hace, se recorre la tubería hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo? Perfecto. Lo que hicimos es que en esta posición tenemos, en todo momento tenemos presión diferencial. Si hay un desequilibrio, un desbalance, pero en el punto en donde mi presión diferencial sea muy alta, que rebase el límite de presión diferencial, e intersecten estas curvas de manera gráfica, como podemos verlo aquí, en ese punto yo, en primera instancia, coloco tradicional, solamente lo simbolizo, todavía no lo simbolizamos aquí, y definimos que a 3700 ya tenemos mi tubería 2, y esta ya se convirtió en mi tubería 3. Y con esta modificación se modifica también mi diseño de máxima densidad de lodo. Entonces con esto se recorre por acá, y este vendría siendo mi rango que yo estaría definiendo de 4000 a 5200 aproximadamente, aquí me escucho eco, para esta tubería 3. Ese es esto de aquí. No. No sé si me expliqué más o menos. Profe, entonces eso nada Sí, más ingeniero. se realiza para no llegar a los límites. Es para que cumpla con los criterios y no tener problemas durante la perforación, sabiendo que este límite de presión diferencial es el cercano a lo real, ¿no? Obviamente tratamos de acercarnos a lo real, y por eso definí en primera instancia, o les comenté en primera instancia, que lo ideal sería considerar los eventos de atrapamientos, por ejemplo, por pegadura por presión diferencial, que hayan ocurrido en pozos de correlación, para tener este límite lo más cercano posible a un valor real en este pozo. Y exactamente es para evitar problemas durante la perforación. ¿De acuerdo? Ok, pero por ejemplo, cuando ponen la tubería, ¿la ponen exactamente a los 3700 metros o es o unos metros antes? En este caso lo estoy manejando a 3700 metros. Lo podemos poner antes, no hay problema. Aquí, por ejemplo, sería cuestión de validar la viabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo poner a 3600 y también, o a 3000 metros, y veo que también está cumpliendo. Aquí me estoy yendo solamente a la parte de en donde intersecta, es en donde debo de colocar uno. Me estoy yendo de manera muy teórica, con base al fundamento, pero ya podemos ser más prácticos y definir si en ese punto es mi punto máximo hasta donde yo puedo bajar mi tubería, hasta 3700 metros. Entonces yo aquí puedo hacer una consideración y decirlo, pues yo lo puedo poner entonces
por encima de esos 3.700 metros. ¿En qué posición? Nosotros podemos estar haciendo varias configuraciones para posteriormente elegir la que mejor se adapte en términos de ingeniería y la parte económica también a la construcción de este pozo. No sé si me expliqué. Sí, ingeniero, quedó muy bien, gracias. Perfecto. También, por ejemplo, con este primer criterio, si yo coloco otra tubería, o pude haber colocado esta tubería a 1700, lo pude haber colocado por aquí abajo, a 2100 metros, y con esto no hay problema. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi zona segura, y en este punto de aquí hacia arriba, evaluando de 2100 a 200 metros, pues obviamente todavía estamos dentro de mi zona segura. Esa podría ser otra configuración, solamente que debo de introducir aquí 400 metros más de tubería. ¿De acuerdo? Esto es importante, qué bueno que se le esta pregunta, porque podemos tener varias configuraciones. Incluso si nosotros nos podemos hacer esta cuestión por separado, de referente a la definición de los asentamientos, ya con todo este fundamento, tal vez tengamos algunas diferencias respecto a las profundidades, tal vez algunos tengan unos asentamientos óptimos y otros tengamos asentamientos un poco más costosos, ¿no? Esto depende ya de la visualización que tengamos referente a este análisis que estemos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, no sé si tengan más dudas hasta aquí. No, ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el siguiente criterio, que es ocurrencia de brote. Y como les comentaba, aquí vamos a estar evaluando dos subcriterios. En donde en primera instancia, pues hay que evaluar o hay que entender en consideración, ¿no? Para estos dos criterios que vamos a estar viendo, y sobre todo este criterio general de ocurrencia de brote durante la perforación, se basa simplemente en considerar que ocurre el brote cuando estamos llegando a la profundidad total de la etapa, no del pozo, de la etapa. ¿De acuerdo? Como un riesgo referente a parte de la perforación. Entonces, nada más aquí como dato, sabemos que un brote se define como la entrada de un volumen de fluidos hacia el pozo. Y sabemos que estos fluidos pueden ser agua, aceite o gas. Y nosotros obviamente le denominamos brote cuando estos se manifiestan de una manera descontrolada en superficie. Lo conocemos más como un blowout o un reventón. Ahora bien, algo muy importante aquí, les comentaba, tenemos estos dos subcriterios. En primera instancia es el efecto de brote, y lo vamos a evaluar para la tubería superficial que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es esa tubería superficial que tenemos hasta el momento? Esta TR1 a 1700 metros. Vamos a evaluar a la zapata este efecto de brote. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando usualmente nosotros, antes que nada, cuando tenemos algún brote en superficie, lo que hacemos en primera instancia como un procedimiento de control de pozos es aumentar la densidad de lodo, ¿no? Nosotros al incrementar la densidad de lodo generamos una mayor presión hidrostática, y como tenemos también ese brote, sobre todo si es gas, que es de los casos más extremos, no generaría, como lo que vimos acá anteriormente, si yo aumento la densidad de lodo gradualmente,
prácticamente tendríamos que es constante una línea recta, de esta manera vertical. Si yo incremento la densidad de lodo, por ejemplo, a esta posición. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos involucrado otro fluido represionado de la formación? Agua o aceite, o el caso ya más extremo, gas. En este caso, con este gas que se está filtrando, no generaría este comportamiento, sino estaría generando un comportamiento, creo que aquí lo tenemos, de este estilo. Que aumenta, podemos verlo aquí de manera exponencial, conforme va llegando a superficie en la presión, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos, aquí me está indicando que tengo la zapata de mi tubería superficial, o el asentamiento de mi tubería superficial. ¿Hasta dónde está evaluando? Si se dan cuenta, no llega a superficie, está evaluando desde el tubo conductor hasta mi primer tubería intermedia. Tierra intermedia 1. ¿De acuerdo? Y en el punto en donde intersecta, supongamos que previamente tenía mi tubería superficial a esta posición, y si yo, evaluando por este efecto de brote, me da este comportamiento, me da que a esta profundidad voy a estar rebasando mi gradiente de fractura. Bueno, aquí lo está comparando con el gradiente de fractura, pero nosotros estamos involucrando estos márgenes de seguridad y lo estamos involucrando con la presión o el gradiente de fractura reducido, o la presión de fractura reducida. Esa curva color naranja puntera que teníamos anteriormente. Entonces, aquí va a ser necesario que bajemos, si es posible, esta tubería a esta posición, por lo menos para evitar problemas con este incremento de la densidad por algún brote, ya sea de aceite, gas o agua. Como mínimo le estoy comentando eso. Entonces no hay problema si yo lo coloco a esta profundidad o a esta profundidad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy aislando esta zona de aquí hacia arriba, la zona problemática. ¿De acuerdo? Estamos dejándolo en la posición límite. Oye, ¿por qué te bajas? En este caso en la mínima, así como lo dejamos en el caso anterior, para la pegadura por presión diferencial, en el límite máximo, ¿no? En este valor máximo de profundidad que puedo tener sin presentar problemas de pegadura por presión diferencial. Pero nuevamente aquí les comento, podemos tener diferentes configuraciones a diferentes profundidades, obviamente que cumpla con los 3 criterios hasta el momento evaluados, ¿no? A ver, ya estate quieta, Máxima ya. densidad de lodo, Ya, pegadura ya, por presión diferencial y en este Ya. caso efecto de brote. ya. Ya. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo calculo esta curva? Pues prácticamente es esta relación de profundidades, y ojo, hay que ver estas profundidades porque una tiene este índice I, que es mi profundidad de interés. Mi profundidad de interés es el punto en el que estoy evaluando. Entonces, si estoy en la posición 1, entonces mi profundidad de interés es en la posición 1, entonces sería D1. Si estoy en la posición 2, D2, y así sucesivamente. Y esta de aquí arriba hace referencia a la profundidad final de la etapa intermedia. En este caso, esta profundidad de aquí. Para nuestro caso, si me regreso, esta es la tubería superficial. Voy a borrar mis garabatos. Esta es mi tubería superficial. ¿Y cuál sería mi tubería intermedia? Pues esta última que definimos, ¿no? A 3.700 metros. Entonces tendría que hacer esa relación considerando constante este valor de 3.700 metros. ¿De acuerdo? En este punto. Tenemos el incremento de la densidad del fluido de perforación para controlar el brote en gramos sobre centímetro cúbico. Este valor puede variar. Por lo regular creo que se encuentra en estos valores de 0.05 o
.06, son los que he visto, me parece, gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a considerar este de .05 en nuestro ejercicio, para que me recuerden, cuando estemos en el caso práctico. Y a este modelo le adicionamos la máxima densidad de lodo de la etapa intermedia. Este no tiene subíndice, entonces quiere decir que es un valor fijo, un valor constante. ¿Cuál es la máxima densidad de lodo en la etapa intermedia para nuestro ejercicio? A esta posición, a 3700, la máxima densidad de lodo es la densidad que tenemos en este punto. Y ese valor lo vamos a tomar para todas las profundidades dentro del modelo. Entonces, nuevamente retomando aquí, voy a borrar todo esto. La profundidad de la etapa intermedia va a ser constante. El incremento de densidad de fluido de perforación va a ser constante. La máxima densidad de lodo va a ser constante, porque es referente a la profundidad, en nuestro caso, de 3700. En el caso general, la máxima densidad de lodo de la etapa intermedia, a la profundidad de la etapa intermedia. Y lo único que va a variar va a ser la profundidad, aquí abajo. Perfecto. Creo que con este no hay duda. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Y nuevamente tomamos nuestro ejercicio. Tenemos, bueno, aquí creo que me equivoqué. 30 metros era 200 metros. Tenemos la tubería superficial a 1700 que estamos evaluando. Y tenemos la intermedia 3700. Esto sigue igual, esto no lo hemos modificado, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque con este efecto de brote solamente vamos a evaluar el asentamiento aquí. ¿En qué rango? Desde mi conductora a 200 metros hasta 3700 metros. Y vean, aquí ya tenemos graficada esta curva y observamos que por efecto de brote a 2100 metros tengo esta intersección. Por lo tanto, con esta tubería a 1700 metros no estoy cumpliendo con este tercer criterio. ¿Qué es lo que debo de hacer? Puedo agregar otra adicional aquí y subir esta. O bien, si se dieron cuenta, creo que lo hicimos así al azar, pero creo que puse un valor de 2000 o 2100 metros y cumplí con la parte de arriba, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos decir que esta 1700 la podemos bajar a 2100 metros porque tenemos una gran zona segura en esta parte de arriba. Que si yo la bajo a 2100, obviamente incrementa mi máxima densidad de lodo aquí. Este valor de aquí se recorre a la derecha, cierta medida. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Que es este de aquí. Y observamos que aún sigue cumpliendo con este primer criterio. Ahora bien, también tendremos que evaluar nuevamente, ya no lo hice aquí, pero tendremos que evaluar la pegadura por presión diferencial de 200 a 2100, que es lo que modificamos. Y si se dan cuenta, de 2000 a 2100 hice la modificación. Y ahora, como bajé esto a 2100, aquí mi presión de poro se modifica. Y vean, tal vez esto ya esté cumpliendo para 4000 metros. ¿Por qué? Porque esto lo bajé. Ya mi presión de poro en el primer metro descubierto a 2101 metros es mayor. Entonces esta intersección puede que se dé más abajo y pueda bajar esta tubería y tal vez ya quitar esta tercera tubería. ¿De acuerdo? Son cosas que nosotros pues ya vamos adquiriendo con base a la experiencia, con base a los ejercicios que vamos haciendo en el día a día. ¿Qué te puede dar estas oportunidades o esta visualización de diferentes escenarios que podemos tener? Y obviamente debemos de considerar el más rentable. Pero prácticamente
ya tenemos esta modificación a 2100, esta TR2 a 3700, esta no la modifiqué, y dejé esta TR3 a 4700 metros, ¿de acuerdo? Porque la podemos poner en el rango entre 4000 y 5300, aquí la estoy dejando a 4700 metros, y observamos que está cumpliendo con esta máxima densidad de lodo, me encuentro dentro de mi zona segura. Tal vez ya no estoy intersectando aquí con el máximo y mínimo, pero estoy dentro de mi zona segura. No importa que no intersecten aquí en ese punto, lo importante es que no excedan o no se encuentren por arriba o por abajo de este límite inferior y este límite superior. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Una pregunta, ingeniero. Adelante. En este caso, ¿por qué solo se evalúa el efecto del brote para la tubería superficial? Es buena pregunta. Aquí usualmente nosotros cuando tenemos un brote lo que tratamos de cuidar es esta parte somera. Usualmente en esta parte somera, si llegamos a presentar un brote, se fractura la formación, creo que se ve mejor acá, ya que quité todos los garabatos. Somos más propensos a tener un descontrol del pozo por brote. Si nosotros estamos controlando por el interior de ahí del pozo, pero vemos que se está ejerciendo este efecto que vemos aquí, tal vez el problema ya no se nos pueda dar en la superficie por el interior del pozo, porque ya lo estamos controlando, sino por el exterior. ¿En qué apartado? En la parte en donde se está fracturando. Entonces somos más propensos a tener problemas de que por el exterior del pozo, tenemos aquí por ejemplo la conductora, la superficial, que el brote nos llegue por fuera del pozo, y obviamente sería mucho más complejo, más complicado poder tener el control del mismo. Es una de las condiciones por la cual evaluamos principalmente esta tubería superficial por estas consideraciones. Obviamente las más profundas, intermedias, todo eso ya son profundidades más grandes, que ya es imposible, casi imposible que esto llegue hasta superficie, ¿no? Estas fracturas lleguen a superficie, ¿no? No sé si más o menos me expliqué. Sí, creo que ya quedó un poco más claro. Pero bueno, en este caso se podría evaluar igual para las demás tuberías. Se podría evaluar, nada más que no tiene caso. ¿Por qué? Porque lo vamos a evaluar con el siguiente criterio. Este es para este caso crítico que hace este comportamiento, pero para eso que es la tolerancia al brote. Esta sí se evalúa para todas las etapas. Ok, gracias. ¿Perdón? De hecho, me voy a regresar acá. Esta para la superficial, que es lo que nos interesa, no tener un brote por la formación. Y esta tolerancia al brote sí se evalúa para todas las etapas. Sí, gracias. Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda adicional. Profesor, entonces el efecto del brote, ¿eso es solamente para la intermedia, decía? No, es para la superficial, para evaluar el asentamiento de la superficial. ¿De acuerdo? Obviamente estamos considerando aquí en nuestro ejercicio este rango, desde la intermedia, bueno, desde el conductor hasta la primera intermedia. Pero lo que estamos evaluando es esta tubería superficial, o el asentamiento de esta tubería superficial. ¿De acuerdo? Perfecto. No sé si tengan más dudas, inquietudes. Perfecto, entonces, si no hay más dudas, no sé si ahí ya les compartió Saúl, les compartiste ahí la asistencia, ¿verdad? Sí, ingeniero, así es, ya les compartí la asistencia.
Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, ya se anotaron ahí en la lista de asistencia. Nos veremos el día de mañana a la misma hora, por favor. Que tengan un excelente día. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Dije, bueno, apenas me llegó así la notificación de la asistencia, pero pues ya se va a registrar a las 10:06 y bueno, aquí el compañero Saúl puso que hasta las 10:05, entonces le repito, apenas vi, no sé si hay problema, que por esta ocasión, bueno, ayer igual la registré normal, a la hora que lo habían puesto. Sí, no te preocupes, regístrala, todavía no la cierro.